guarde y Dios lo bendiga. Estamos aquí de nuevo, gracias a Dios, con otra cápsula de fe. Hoy, amados hermanos, quiero hablarles y compartirles acerca de algo que está implícito en la Escritura. Quiero hablarles acerca de la perspectiva. Por ejemplo, hay gente, ¿verdad?, que pone un vaso con agua y lo llena a la mitad, y algunos lo ven medio vacío y otros lo ven medio lleno. Y quiero ver con usted y compartirle acerca de la perspectiva de cómo nosotros estamos viendo hoy en día lo que está pasando en medio de esta pandemia, lo que está pasando en medio del mundo. Mire, vamos a empezar en el Antiguo Testamento, capítulo 2 del libro de Job, versículos 9 y 10. Dice la palabra del Señor: Entonces su mujer le dijo: ¿Aún conservas tu integridad? Maldice a Dios y muérete. Versículo 10. Pero él le dijo: Como habla cualquier mujer necia, has hablado. ¿Aceptaremos el bien de Dios y no aceptaremos el mal? En todo esto Job no pecó con sus labios. Entonces, mire, aquí tenemos dos perspectivas de algo que estaba pasando en la vida, en la casa, en el hogar y la familia de Job y de su esposa. Ellos estaban pasando situaciones muy difíciles. ¿Quién no conoce de la cristiandad el libro de Job? ¿Quién no conoce lo que pasó con Job? De cómo él empezó a perder sus casas, empezó a perder lo material que él tenía en ganado, perdió sus hijos y aún perdió su salud. Y todo fue en un instante, todo fue en momentos, uno tras otro. Mientras le estaban dando una noticia, llegó la otra mala noticia. Pero sin embargo, la perspectiva de Job era una perspectiva conforme a la mentalidad de Dios. Y la perspectiva de su mujer era una perspectiva negativa, que incluso su perspectiva era llevar a Job a maldecir a Dios y que él falleciera. Pero mire, hermano, yo no sé usted ahorita cuál es su perspectiva de la pandemia, cuál es su perspectiva de lo que el mundo está pasando y nosotros como hijos de Dios estamos pasando. Tal vez algunos que están recibiendo esta cápsula de fe, su perspectiva es que ya están hartos, que ya están enfadados, que no están de acuerdo, que están molestos, que han perdido su trabajo, que no hay ingresos, que la economía está restringida y que la familia está encerrada y qué sé yo, todo lo que conlleva la pandemia. Pero algunos pueden frustrarse a causa de eso. Algunos pueden estar muy frustrados, muy molestos, enojados y con tantas cosas negativas en su corazón. Pero también están aquellos, o estamos más bien dicho, aquellos que le damos la gloria a Dios, que estamos agradecidos con Dios, que entendemos que es Dios el que está obrando y que Él es el que nos está dando una oportunidad de ser trabajados en el ámbito espiritual, porque sabemos que Él viene pronto y nos está dando una oportunidad de arreglar las últimas cosas que necesitamos arreglar para que cuando Él nos llame a cuentas, amado hermano, nosotros no nos avergoncemos en su venida, sino que al contrario podamos dar aquella talla que no hemos dado hasta el día de hoy. Y entonces, aquellos que tenemos una perspectiva, digamos, de parte del Señor, este es un tiempo precioso, donde el Señor nos está supliendo un hogar, el Señor nos está supliendo lo que necesitamos, pero también nos está dando el tiempo para poder volvernos a Él. Y entonces, hermano, pues depende de cómo usted esté viendo, cuál es su perspectiva, cómo está viendo lo que está sucediendo el día de hoy. Sabe que algunos cristianos, incluso pastores, que su perspectiva no es de que Dios nos está dando este tiempo para volvernos a Él de todo corazón. Ellos solamente están viviendo la pandemia y solamente están pasando los días para ellos, pero no alcanzan a percibir y a entender y a discernir que es el tiempo final, que es el tiempo donde el Señor ya está a las puertas y que ahorita nuestro deber como hijos de Dios,
que ahorita nuestra bendición es entregarnos de lleno y de completo como antes no lo hacíamos. Mire, vayamos a la escritura. Mateo 16, 21 al 23. Dice la palabra del Señor. Desde entonces Jesucristo comenzó a declarar a sus discípulos que debía ir a Jerusalén y sufrir muchas cosas de parte de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. El Señor ya entendía esto, que tenía que sufrir, que tenía que morir, pero también entendía que iba a resucitar. Versículo 22. Y tomándole aparte, Pedro comenzó a reprenderle, diciendo, mire cómo Pedro lo reprendía: no lo permita Dios, Señor, eso nunca te acontecerá. Pero volviéndose él, o sea Jesús, dijo a Pedro: quítate de delante de mí, Satanás, me eres piedra de tropiezo, porque no estás pensando en las cosas de Dios, sino en las cosas de los hombres. Qué pasaje tan más duro, amado hermano. Uno de sus mejores discípulos en el momento no estaba siendo de bendición, estaba siendo de piedra de tropiezo. Y entonces esa es la mentalidad. Gracias a Dios por estos versículos y estos pasajes donde nos permiten ver las flaquezas, las debilidades del ser humano, aún de ministros de Dios. Y entonces hay gente que tiene esa mentalidad, que tiene esa perspectiva, que nosotros no debemos de sufrir. Incluso se levantó una secta que se llama Pare de Sufrir, porque esa era la mentalidad que tuvo el apóstol Pedro en ese momento, influenciado por Satanás. Gracias a Dios que el Señor lo discernió. Pero mire cuál era la perspectiva de Cristo de sufrir en base a los principales sacerdotes y los escribas, en base a morir, pero también en base a resucitar. Su perspectiva era que iba a ser la voluntad de Dios. Su perspectiva era de que Él iba a glorificar al Padre, de que Él iba a obedecer a Dios, porque esa era la voluntad del Señor. Pero la perspectiva de Pedro era de que cero sufrimiento, de no ir a la cruz, de no morir, de no pasar cosas difíciles. Y entonces, ¿cuál es tu perspectiva? No, como hijos de Dios no debemos pasar esto. Amados hermanos, nosotros vemos desde Génesis, desde Éxodo, incluso hasta el final de la Biblia, en Apocalipsis, el libro de las revelaciones, de que el pueblo de Dios los permitía sufrir en ocasiones para tratar con un propósito más glorioso. Y debe de ser nuestra perspectiva, de que Dios está cumpliendo su plan y su propósito, y hay alguna gloria que Dios se va a manifestar en medio de esto. Entonces, mire, dice Mateo 16, 22, y tomándole aparte, Pedro comenzó a reprenderle. Mire, Pedro comenzó como a regañar a Jesús. ¿Cómo va a ser que Dios no lo permita, que nunca te acontezca esto? Y entonces Jesús le dice: apártate de mí, Satanás. Discernió. Le estaba hablando no a Pedro, le estaba hablando a Satanás. Entonces, amado hermano, cuando Dios tiene un sufrimiento para usted y para mí, con un propósito definido, amado hermano, entremos confiando en Dios. Job tenía un propósito de parte del Señor, tenía un propósito definido, aún en su sufrimiento. Aún Job dijo: aunque Él me matare, yo confiaré en Él. Entonces, aunque estemos pasando pandemia, aunque estemos pasando por estas situaciones difíciles y adversas, hemos de confiar en nuestro Dios, que Él tiene el control y que Él está con nosotros. Job no perdió su esperanza en Dios, no perdió su fe. ¿Se acuerda de aquellos jóvenes que también los metieron al horno? Dice que calentados 7 veces. Entonces, amados, ellos confiaron en el Señor, confesaron su confianza de que Dios los podía librar.
Pero aun si Dios no nos libraba, que ellos no iban a doblegarse a adorar otros dioses, que su confianza estaba plena y totalmente en Dios. Y en medio del fuego dice que apareció otro cuarto ser, que era Cristo en el Antiguo Testamento, y que los ayudó y que ellos ni siquiera se quemaron. Entonces nosotros estamos diseñados de parte de Dios para pasar cuestiones como estas, y que aún Dios en medio de esto nos va a guardar. Miren lo que dice esta escritura. Hechos capítulo 14, versículo 22. Fortaleciendo los ánimos de los discípulos, exhortándolos a perseverar en la fe y diciendo, mire cómo exhortaban a los discípulos. Esta es la manera que hoy Dios nos está exhortando, que Dios nos está animando, que Dios nos está consolando. Es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Mire qué hermoso. Tenemos que entender que a veces es necesario, pero ¿cuál es el fin? Entrar en el reino de Dios. ¿Cuál era el fin de Jesús para ir a morir en la cruz del Calvario? Que el Padre fuera glorificado, que el Hijo fuera glorificado y llevar muchos hijos a la gloria. Es por causa de que ahora somos cristianos, de que Cristo fue a la cruz del Calvario. Entonces, amado hermano, valió la pena que Él pasara un poco de sufrimiento por la recompensa que Dios ha traído. Vale la pena pasar este sufrimiento, vale la pena pasar estas pequeñas tribulaciones comparadas a la gloria que ha de venir sobre usted y sobre mí. No desviemos nuestra mirada de las cosas celestiales, de las cosas espirituales que Dios tiene para nosotros. Y ahí en Hechos 14, 22, cuando dice que es necesario que a través de muchas tribulaciones, la palabra en griego es quiere decir presión, estrechez, aflicción, angustia, persecución, tribulación, atribular. Entonces cuando dice es necesario que a través de muchas presiones, es necesario que a través de mucha estrechez, tal vez te sientes así. Algunos ya a causa de que ya llevamos, amado hermano, más de 40 días, que ya llevamos aproximadamente algunos 2 meses o un poquito menos o más, amados hermanos, ya se sienten angustiados, ya se sienten deprimidos, pero es necesario porque esto, amado hermano, nos está preparando, nos está llevando, tiene un propósito de Dios para tu vida. Dios no te va a matar, Dios no nos va a matar, esto no es para matarnos, esto es para que nosotros podamos, como aquella aceituna, que mientras más la presionaban, más aceite salía de ella. Esto nos debe de llevar a nosotros de darle la gloria y la honra al Señor. Dios se va a llevar la gloria. Esto es para que nosotros veamos la mano de Dios y veamos su bendición. Entonces, amado hermano, mire, ¿cuál es tu perspectiva de todo lo que está pasando? Ese es lo que Dios quiere hablarnos hoy. ¿Cuál es tu perspectiva? ¿Cómo estás viendo las cosas? ¿La estás viendo como una oportunidad de meterte más con Dios? ¿La estás viendo como una oportunidad de consagrar tu vida aún más a Dios? ¿La estás viendo como una oportunidad de meterte más en oración, de honrar más a tu familia, de estar más con ellos, de trabajar las áreas que no has trabajado? ¿O lo estás viendo como una oportunidad de deprimirte, de venirte abajo, de tirar la toalla? No, amado hermano, en el nombre de Jesús, levántate y ve esta oportunidad, que Cristo viene pronto, que el Señor está a las puertas y que esta oportunidad es gloriosa para nosotros, es misericordia de parte del Señor. En el nombre de Jesús, hoy oro y le pido al Señor que tu perspectiva, si es incorrecta, que tú la cambies. Y pudiéramos hablar de muchos más, ¿verdad? De cuánta gente. Mire, por ejemplo, aquel varón de Dios que dice que estaba siendo apedreado. Y mientras lo estaban apedreando, dice que él volteó y dice que vio al Hijo de Dios. Entonces, amado hermano, mire cuál era su perspectiva. Él no estaba llorando, no estaba deprimido porque lo estaban apedreando y lo estaban matando. Él estaba glorificando y sus ojos estaban puestos en el autor y consumador de la fe. Amado, yo creo que para mí es fácil predicarlo,
Pero para ese hombre vivirlo no era fácil. ¿Pero por qué Dios lo deja ahí? Porque se puede. Porque podemos nosotros voltear a ver al Creador, voltear a ver al que todo lo puede, voltear a ver al que tiene su mano extendida hacia nosotros y el que nos puede ayudar. Él es bueno y lleno de misericordia. Así es que si todos esos hombres pudieron, eran hombres comunes como tú y como yo, y si ellos pudieron confiar en Dios y vieron su mano poderosa, nosotros también podemos confiar en Él y ver su mano poderosa. Así es que si la perspectiva que tú tienes en todo esto es incorrecta, hoy en el nombre de Jesús te invito a que nos rindamos delante del Señor, nos volvamos a Él y le digamos: papito lindo, dame la perspectiva tuya, Señor. ¿Cómo tú estás viendo esto? Entonces vas a empezar a disfrutar este tiempo y a verlo como Dios lo está viendo, no de una forma terrenal, sino de una forma espiritual y celestial. Te amamos, Dios te bendiga, Dios te fortalezca y te guarde en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.